Bueno, y volvemos a este tema del cual ya hemos estado informando, la muerte de cinco turistas extranjeros en el Parque Nacional Torres del Paine, un parque nacional que, como sabemos, administra la Corporación Nacional Forestal. De ello queremos conversar justamente con el director nacional de la CONAF, Rodrigo Illesca. Director, buenos días. Buen día, Mauricio. Buen día, Paula. ¿Qué tal, director? Muy buenos días. Hay hartas cosas que conversar, hay harta pregunta sin respuesta todavía, pero quiero partir por lo que está pasando y lo que ha pasado en las últimas horas. Ya hemos dado cuenta del rescate, de la extracción de los cuerpos de los fallecidos del parque, y estaba algo pendiente en veremos o en proceso, el trabajo de rescate de los sobrevivientes. ¿Cuál es la situación hoy día en el Parque Nacional? Bueno, el día de hoy, claro, efectivamente nosotros como corporación lamentamos profundamente esta tragedia que luta a todo el país, ¿no es cierto?, y a las áreas silvestres protegidas, y a todo el cuerpo de guardaparques, y a los mismos funcionarios de la corporación. Visto esto, claro, efectivamente ayer se hizo el retiro de los 4 cuerpos de los fallecidos, y hoy día está la instrucción, ¿no es cierto?, de bajar junto a la empresa concesionaria al resto de las personas que están todavía en el refugio, y se va a hacer a través de vía terrestre con camionetas que están disponibles y dispuestas para hacer esta bajada. Uh-huh. Vía terrestre, eso significa que las condiciones climáticas permitieron que eso pasara y que no lo habían permitido antes, que es parte de los reclamos que hemos visto en algunos mensajes en plataformas o por donde han podido, de quienes están en ese lugar sin poder ser rescatados todavía. Bueno, así es. Vía terrestre es la solución más rápida que hay en este minuto como para hacer esa evacuación, ¿cierto? En vehículos 4x4, los cuales están adaptados porque las condiciones del terreno ahí son súper agrestes. Por lo tanto hay vehículos que están adaptados, tal como decía, y son los que pueden transitar hacia al refugio y después hacia el lugar donde van a estar dispuestos finalmente. Ya. En paralelo, director, entiendo que se inició ya una investigación sumaria para saber con detalle qué fue lo que ocurrió. Bueno, efectivamente, el día de ayer una investigación administrativa fue la que se instruyó por parte de esta dirección ejecutiva, en el cual la idea es principalmente determinar las eventuales responsabilidades que están dadas en este accidente, y también vamos a ver los antecedentes para esclarecer todo lo que ocurrió. O sea, hacer una cronología de los hechos, cómo están, y así poder obtener la información y también dejar, ¿no es cierto?, a la comunidad también con esta información para que sepan lo que pasó. Sí, por de pronto, director, hay algunas dudas respecto de los tiempos, de cómo fue ocurriendo todo esto. Usted, como máxima autoridad de la CONAF a nivel nacional, ¿cuándo y cómo se enteró de esto? Nosotros nos enteramos acá el mismo día lunes, cuando se hizo se nos dio el reporte. ¿A qué hora fue eso? A nosotros acá fue a las a las 6 de la tarde, ya, claro, por parte de la dirección regional. Ya. Entonces, ya de la dirección regional de CONAF nos indicaron que lo que estaba pasando, y también todos los hechos, ¿no es cierto?, y también que estaban, ayer se había empezado a trabajar con el proceso de apoyo de los 2 guardaparques que fueron, ¿no es cierto?, a buscar a las personas, a hacer este encuentro, teniendo en cuenta que los primeros que se desplegaron en terreno fueron nuestros guardaparques. Ya, perdón, es que es bien importante esto, porque hay quienes sostienen que el primer aviso lo dio un senderista, digamos, a través de un equipo satelital a las 2 de la tarde del día lunes. Carabineros dice que se enteró a las 7 de la tarde, y usted me dice que usted, como director nacional, supo a las 6 de la tarde. O sea, ¿usted supo antes que Carabineros? Todo esto cuando llega esa señal, ¿cierto?, se reporta a Senapred, y Senapred hace el tema y gestiona también los COGRI, ¿ya? Eso, pero bueno, todo esto forma parte de la investigación que nosotros también estamos realizando para tener bien detallado cómo va a ser el trabajo, ¿ya? Pero nosotros al enterarnos, tal como decía, se enviaron a los guardaparques, después se reforzaron con 2 guardaparques más para hacer la llegada, y en ese minuto igual teníamos la presencia de 51 guardaparques 51 funcionarios dentro del parque, distribuidos en distintas áreas del mismo parque,
y tal como decíamos, eso es lo que es materia de investigación para ver dónde estaban y cuáles fueron las acciones. Pero sí, debo recalcar que los primeros en llegar, ¿no es cierto?, y tomar el despliegue a buscar a las personas y hacer el empadronamiento fueron nuestros guardaparques. Director, vamos por parte y casi cronológicamente en esto, porque después vamos a hablar de quienes son hoy día también sobrevivientes. Mauricio partía por la señal de ayuda que se pide para el rescate de estas personas que finalmente terminan lamentablemente fallecidas. Usted dice que habían 51 funcionarios en el parque. 51 funcionarios que cumplen ¿cuáles funciones? Porque en las últimas horas se ha puesto mucho énfasis en el reconocimiento que hace el director regional de Magallanes de que no había guardaparques en el sector donde ya ocurre la tragedia. Él decía que no estaban ahí porque habían cambiado de turno por el tema de las elecciones. ¿Qué función podrían haber cumplido esos guardaparques si hubieran efectivamente estado en el lugar de la tragedia al momento de la tragedia? Bueno, todo eso forma parte de la investigación. Entonces, pero más allá de eso, ¿qué hacen los guardaparques que están en ese sector que es agreste, que es complejo, que es uno de los tramos más complejos del recorrido? Ahí hacen, los guardaparques que están ahí, están en los accesos, y también registrando y viendo a los turistas, ¿no es cierto?, a los visitantes que están, también se les hace un briefing de las condiciones de seguridad y todo lo que ello conlleva. Pero, o sea, esos guardaparques pudieron, los que estaban en el acceso, que debieron haber estado en el acceso, pudieron haber advertido, por ejemplo, de las condiciones climáticas que se vivían en ese pedazo, en ese tramo del recorrido. ¿Eso se hizo? ¿Alguien advirtió a estos turistas de lo que pasa ahí en Torres del Paine y en ese tramo tan complejo? Mira, esa pregunta siempre está referida a la investigación, que son las interrogantes que nosotros también tenemos respecto a la situación y cómo se realizó. Ya, pero estas personas que debieran haber estado allí, primero entendemos que no estaban por el tema de las elecciones, ¿es así? Insisto, forma parte de la investigación que nosotros estamos haciendo, bueno, y también todos los antecedentes que puedan ser requeridos, ¿no es cierto?, también se los debemos aportar a la Fiscalía, pero tal como digo, eso está en el proceso de investigación. Ya, y en una ruta que en promedio, director, toma 4 días. Entiendo que en esta ruta, yo no he estado nunca en Torres del Paine, me encantaría ir en algún momento, pero esta ruta es una ruta que en promedio es un sendero que dura 4 días. Sendero que entiendo tiene varios puntos, varios puestos donde están estos guardaparques o funcionarios de CONAF. En esos puestos, ¿se actualiza la información del tiempo? ¿Se les advierte a los senderistas si pueden continuar o deben detenerse o deben devolverse? ¿Eso es algo que se haga de manera rutinaria o no se hace? Eso está establecido, y también el concesionario que toma parte ahí, ¿no es cierto?, donde están estas guarderías, donde hay camping y todo, tiene pantallas en las cuales indica las condiciones meteorológicas, cómo se ve en el día, y está siempre puesto ahí cómo va a estar las condiciones del día. ¿Y eso el día domingo, el día lunes estaba funcionando? Yo supongo que sí, pero también, como les digo, va a formar parte de esta investigación. Director, estamos conversando con el director nacional de CONAF, Rodrigo Illesca, a esta hora en ADN Hoy. Director, volviendo al tema de los guardaparques y los funcionarios. Usted decía esos guardaparques, esos dos, que la investigación determinará si estaban o no estaban ahí, más allá de que el director regional dice que no estaban porque habían bajado a votar. ¿Qué función cumplían? El resto de los funcionarios, por ejemplo, ellos podrían o deberían haber controlado el acceso de los excursionistas a esa parte del sendero si hubieran estado, insisto, va a determinarse, pudieron haberles dicho no se puede subir, está prohibido porque las condiciones climáticas en este momento y durante el día van a ser de las características que finalmente terminaron siendo? Nosotros dentro del parque no podemos prohibir el desplazamiento, pero sí se les da la recomendación de que va a pasar que las condiciones del tiempo cambian y puede haber, no sé, variaciones, porque uno debe entender que ahí dentro del parque, ¿no es cierto?, que está en la Patagonia, y lo que dicen todos, que ocurren las 4 estaciones del año durante un día. Entonces eso a todos los senderistas, a todos los visitantes se les da
esa instrucción, y también a cada uno de ellos, cuando llegan a alguna de las guarderías, se les toma el parecer, se le toman sus datos para saber dónde están, cuánto tiempo van a estar y todo lo que corresponde, ¿no es cierto?, para también llevar una contabilidad y también saber en lo que están ellos. Se ha dicho que el Parque Nacional Torres del Paine tiene una superficie que es 2 veces la ciudad de Santiago, la comuna de Santiago. Desde ese lugar se entiende que no puede haber funcionarios en cada uno de los espacios, pero entendemos también que CONAF funciona en una lógica de colaboración, de convenios con empresas que se hacen cargo de distintos servicios en distintos tramos. ¿Se está evaluando la eventual responsabilidad de esas empresas también en la tragedia de los 5 turistas fallecidos? Eso forma parte de la investigación para saber cómo se va a desarrollar y cómo fueron los hechos. De hecho, valga la redundancia, nosotros estamos ya con todo lo de la investigación, ¿cierto? Y vamos a empezar a recabar los antecedentes para tenerlo lo antes posible y así también dar esa luz, ¿no es cierto?, y esa señal a la población. Director, ¿qué pasa con las personas sobrevivientes? Yo varias veces le he mencionado eso, porque en las últimas horas se han conocido también antecedentes por las mismas plataformas en que dieron la alerta a los turistas que finalmente terminan muriendo, donde los reclamos son otros, que es la demora en el rescate, la falta de información. Denuncian que CONAF habría sido deliberadamente obstructivo para evacuar a quienes intentaron cruzar el paso el 17 de noviembre. ¿Cómo se responde a esas acusaciones? Y si ustedes han recibido efectivamente esas acusaciones también. Primero, para nosotros en ese minuto era rescatar los cuerpos de los fallecidos, ¿ya? Pero en forma paralela también dar el cuidado y saber bien que estaban todos los excursionistas en los lugares y en los sectores donde ellos tienen que estar, ¿no es cierto?, en la guardería. A partir de eso, con ese catastro, nosotros, y en este caso, también forma parte de las empresas concesionarias el cuidado de ellos, porque ellos estaban en esa área, ¿ya? Y en base a eso, tal como decía, se hizo ese registro, se lo identificó y después se hizo el tema de la orden de prioridad y se evacuó vía aérea a los que tenían mayor complicación y, tal como decía, el día de hoy continúan las otras 23 personas haciendo esta evacuación, ¿cierto?, para llevarlos a los lugares donde los vamos a disponer finalmente. Ya, pero hay registro de todas las personas. A ver, recordemos, es un sendero de montaña, es un sendero agreste, es una ruta que está trazada. ¿Hay quienes registren con detalle quiénes entran y quiénes salen, quiénes pasan por cada punto durante cada día? Exactamente. Ya, ¿y cuántas personas estaban en esa ruta en el momento en que ocurre esta tragedia? En ese día eran 69 personas. Ya. De estas 69 personas, 5 lograron pasar y avanzar y llegar al paso siguiente, ¿ya? Y que llegaron porque ellos, ¿no es cierto?, llegaron al otro paso. Los otros, al ver las condiciones meteorológicas que eran muy adversas, se devolvieron y hacia el paso anterior, ¿no es cierto?, al refugio anterior, y ahí tuvimos la historia ya se cuenta sola. Ya, ahora, director, ¿quién le da cuenta a usted de este registro? Porque en el testimonio de algunos de los sobrevivientes, ellos dicen que de la noche del domingo al lunes, en un punto en particular, no había guardaparques en la noche y tampoco los había en la mañana. Eso, bueno, tanto, insisto, eso está dentro de la investigación, pero el que me informó a mí fue el director regional. Ya, y lo otro, perdón, que también es otra de las críticas que hacen los sobrevivientes, ¿el sendero está bien señalizado? Porque independiente del cambio brusco en las condiciones del tiempo, ellos dicen que en algunos puntos el sendero era muy difícil de seguir, que había problemas de señalización. Bueno, el sendero está señalizado, tiene unas varas, ¿no es cierto?, el cual da las alturas del nivel del porte de la nieve, pero en ese caso, con el viento blanco y que, o sea, es una tormenta de nieve que se genera, se pierde toda esa señalética.
O sea, no está adecuado, o sea, para condiciones tan adversas, ¿no habría adecuada señalización? Eso hay que ver y va a formar parte de esta investigación. Director Rodrigo Illesca, ayer el director regional Marco Ruiz, en una entrevista con 24 Horas de Televisión Nacional que ya hemos citado antes a propósito de la ausencia de los guardaparques, decía también que todos los años, y esto es textual, tenemos fallecidos en el Parque Nacional. Por causas múltiples, explicaba él, decía entre accidentes automovilísticos, escaladores y por razones climatológicas. Tenemos un listado enorme de personas, en promedio pueden ser de 2 a 3 personas. ¿Eso es así? Bueno, efectivamente así. Tenemos que considerar que es una zona indómita, ¿ya? Y ese también forma parte de los atractivos que tiene este parque nacional, ¿ya? Pero efectivamente anualmente son 2 a 3 personas lo que fallecen dentro de todo el parque, ¿ya? Y ahí es donde, por tanto, porque un territorio, ¿no es cierto?, con la dimensión y la complejidad que tiene, es complicado, y eso también se le da a cada uno de los visitantes esa recomendación de igual forma. Ya, estábamos hablando de la situación de los sobrevivientes, de la situación de las personas que fallecieron, de las críticas que se han puesto sobre la mesa a propósito de los funcionarios, etcétera. Y aquí hay una investigación, usted lo ha reiterado varias veces, que está en curso, abierta incluso por el Ministerio Público, que va a determinar responsabilidades. Pero de inmediato, director, los gremios del turismo, los gremios de los hoteleros, han salido a levantar aquí una especie de alerta. Han dicho que esto es un accidente que pudo ser fortuito, pero que no solamente tiene ese trasfondo. Y critican la consecuencia directa de años de subfinanciamiento estatal, baja presencia operativa en terreno y una administración que no está a la altura de uno de los destinos más relevantes de Chile y uno de los más premiados a nivel mundial. ¿Cómo se responde a eso, que puede ser el telón de fondo de esto que termina pasando y termina con esta tragedia histórica en el parque? Bueno, el tema de los recursos, todos los años hay una cierta cantidad, ¿no es cierto?, de presupuesto que se destina a la mantención y al cuidado del parque, ¿ya? Pero por otro lado, y también es un tema que lo que más nos preocupa en este caso es que junto a las concesionarias vamos, y es una instrucción que se va a dar, ¿cierto?, que vamos a revisar los protocolos de seguridad y la comunicación dentro de los mismos circuitos del parque. Ya esto con el objeto de reforzar la prevención y las capacidades de respuesta ante las emergencias. Ya lamentablemente, bueno, y después de esta tragedia, tenemos que sacar lecciones aprendidas. Y dentro de esas lecciones aprendidas, ahí es donde estamos recopilando, tal como decía, todos los antecedentes, lo que va a hacer con esta investigación, pero también cómo nosotros podemos potenciar y fortalecer también a nuestros cuerpos de guardaparques, que para ellos también esta no es una situación fácil. Ellos se vieron súper afectados, ¿cierto? Fueron los que identificaron los primeros cuerpos, entonces también tenemos que hacer un reforzamiento con ellos de todo ámbito, o sea, en cuanto al tema personal, psicológico y todo, y ahí es donde van a estar enfocadas también nuestro trabajo desde la dirección ejecutiva. Ya, pero por de pronto, director, en uno de los puntos de atractivo turístico más importantes de nuestro país, ¿falta personal? Mira, eso yo creo que va a entrar dentro de la evaluación, pero tenemos que considerar que son más de 244.000 hectáreas las que forman parte de este parque. Tú recién decías, ¿no es cierto?, que eso es como 2 veces el porte de la ciudad de Santiago. Uh-huh. Ahí es donde tenemos que reforzar y también ver cómo podemos tener, ¿no es cierto?, mejorar las comunicaciones y también actualizar los protocolos de seguridad y cómo también empoderamos nuestros guardaparques para que ellos también tengan las capacidades, ¿no es cierto?, y tengan los recursos como para poder desplegarse y tener una buena presencia dentro del territorio que forma parte de este parque. Ya, pero con todos esos antecedentes que ya los conocemos, ¿falta personal? Yo, o sea, eso es lo que estamos dentro de la evaluación. Podemos ver si falta, no falta, pero eso ya yo creo que forma parte también de estas lecciones aprendidas que nosotros vamos a tener. No creo que falte, pero sí lo debemos reforzar.
Director nacional de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Rodrigo Illesca, gracias por esta necesaria conversación con ADN hoy. Buen día. Bueno, buen día, que estén muy bien.